Siempre. Ahora sí. Ahora sí, ¿me escuchan? Sí, doctor. Sí, doctor. Ok. Bueno, les decía entonces que los alimentos, una vez que los masticamos y los reblandecemos con la participación de la saliva que se da en la cavidad oral, se forma el bolo alimenticio. Ese bolo alimenticio pasa a través del esófago, que sirve solo como conducto, ¿no?, hasta el estómago. En el estómago va a participar lo que es el jugo gástrico, entre ellos lo que es el ácido clorhídrico, y forman lo que corresponde al quimo gástrico. Quimo, con Q-U, quimo gástrico. De ahí del estómago va a pasar el alimento, ¿no?, transformado en quimo, hacia el intestino delgado. En el intestino delgado van a participar una serie de enzimas que provienen directamente del páncreas, ¿no? Y va a formar lo que es el quilo, también con Q, ¿ok? Quilo, ¿ok? Y este quilo va a ser prácticamente ya el alimento más digerido, ¿no?, y que está listo para ser metabolizado a nivel del hígado. ¿Okay? Por vía sanguínea pasa todo el kilo, ¿no? Y en el hígado se metaboliza hacia las sustancias más, como podemos decir, más individualizadas. Por ejemplo, todo lo que es hidrato de carbono, ya en el hígado se va a sintetizar y se va a depositar en este órgano en forma de glucógeno. ¿Okay? Como un ejemplo de lo que va a pasar en el hígado. ¿Okay? Entonces, los alimentos que no son útiles para nuestro organismo van a ser eliminados, ¿no? Muchos de ellos van a ser eliminados a través de la vía del intestino grueso, transformado en heces. Y también algunos elementos van a pasar hacia las vías urinarias para ser eliminados. ¿Ok? Entonces, ese es el curso que va a seguir el alimento que nosotros ingerimos. ¿Ok? Entonces, el hígado tiene una gran importancia. Las vías biliares que van prácticamente a conducir la bilis a través de todo el parénquima hepático y se va a depositar después como bilis específicamente en la vesícula biliar, ¿no? Pero la vesícula biliar solamente sirve de depósito y va a eliminar, va a secretar esta bilis cuando el organismo lo necesita, ¿no? Mediante unos movimientos peristálticos de la vesícula que va a vertir este jugo biliar, ¿no?, o secreción biliar hacia el conducto colédoco y va a terminar en el intestino delgado, ¿no? El conducto colédoco termina específicamente en el marco duodenal, en la ampolla de Vater. ¿Okay? Entonces la bilis prácticamente va a servir para que también facilite lo que es el metabolismo de las grasas. ¿Okay? Entonces, en eso, aunque la vesícula biliar es un órgano que solamente sirve de depósito para la bilis, pero puede darnos mucho problema, ¿no? Por ejemplo, los casos de colecistitis, que son frecuentes en muchas personas, ¿no? Y con mayor frecuencia en las damas. ¿Okay? Y por lo general porque forma en su interior unos cálculos, que son los cálculos biliares, ¿no? Que pueden ser de diferentes tamaños, como vamos a mostrar, ¿no? Y también, si son muy pequeños, pueden obstruir la vía biliar. ¿Okay? Y luego vamos a tener el páncreas. El páncreas va a participar sobre todo con lo que es el páncreas exocrino en dar una serie de enzimas,
¿no? Entre ellos la amilasa y la lipasa pancreática, que van a ayudar al proceso de digestión. Pero el páncreas es una glándula mixta. También ejerce, ¿no?, una función endocrina, que va a estar dada por una parte mínima de esta estructura pancreática, que corresponde a lo que es los islotes de Langerhans, que es ahí donde se elaboran las diferentes hormonas pancreáticas. Entre ellas, ¿no?, la que más conocemos es, ¿qué hormona del páncreas? Insulina. La insulina, así es. La insulina es la que más conocemos y la que va a participar en lo que es prácticamente el metabolismo de los hidratos de carbono, ¿no? Si esta hormona falla, los hidratos de carbono, entre ellos la glucosa, va a estar sumamente elevada en nuestro organismo y vamos a presentar lo que conocemos como la enfermedad de Pancreatitis. la diabetes sacarina o diabetes mellitus. ¿Ok? Muy bien. Lo de las glándulas salivales vamos a tratarla, creo que mejor en lo que es la práctica, porque el tiempo nos va a quedar corto para poder hablar sobre estos tres órganos. El desarrollo embriológico del hígado, de la vesícula biliar y del páncreas prácticamente va a tener un mismo origen. ¿Okay? En este desarrollo embriológico van a derivar específicamente de lo que es el divertículo pancreático. ¿Okay? El hígado se va a formar directamente mediante el conducto hepático, ¿no? Luego va a dar la estructura hepática que se conoce, ¿no? La vesícula biliar igual, a partir del conducto hepático común específicamente, ¿no? Y también vamos a tener un conducto pancreático, ¿no? A diferencia de estos dos órganos que se forman en un solo bloque, el páncreas va a formarse en dos partes. Uno hacia la región dorsal y la otra parte hacia la región ventral. Durante el desarrollo ya fetal, estas dos partes se unen y van a formar un solo órgano, ¿no? Tal y cual lo conocemos anatómicamente. ¿Okay? Entonces, esta parte se une a lo que crece en la región dorsal, ¿no? Y va a formar el páncreas completo. Esta parte ventral forma lo que es la cabeza del páncreas y la parte dorsal va a integrar lo que es el cuerpo del páncreas y la cola del páncreas. ¿Okay? Entonces, ese es el desarrollo embriológico de estos órganos. Tienen casi un desarrollo común, ¿no? Con lo que es el conducto hepático común, el conducto biliar para la vesícula biliar y las porciones que van a corresponder a la región ventral y dorsal del páncreas. ¿Sí? Bien, bueno, esto no debería mencionar mucho porque esto es parte de la historia del estudio del hígado. ¿Okay? Imagínense, el año 1316, ¿no? Mondino de Luci en Bolonia, Italia, comienza a estudiar el hígado, ¿okay? Y lo define ya en lóbulos, como anatómicamente conocemos, aunque no es una representación idéntica a lo que conocemos ahora como hígado, pero se hacían ya estos esquemas. Vesalius, que mucho lo mencionamos en la historia universal, ¿no? En la época romana, ¿no? También hizo sus primeros esquemas sobre los órganos de la cavidad abdominal, entre ellos el hígado, que tiene una semejanza muy parecida a lo que estudiamos ahora, la vesícula biliar y el estómago y los intestinos, ¿no? Pero no solamente el mundo occidental estudiaba estos órganos o eran prácticamente estudiosos de la medicina, sino también en otros reinos, por ejemplo en el Imperio Babilónico, ¿no?
también se hizo un esquema, ¿no? O un dibujo, si podemos decirle algo en 3 dimensiones, como el empleo de la terracota para diseñar lo que es el hígado. ¿Okay? Observen, la flecha está señalando dónde está la vesícula. Y esto parecía un casco. No se parece casi nada a lo que conocemos del hígado hoy en día. ¿Okay? También los sumerios, ¿okay? También hicieron modelos de cómo se podía ver el hígado. ¿Okay? Una representación un poco más valedera, ¿no? Y los etruscos también, ¿no? Impregnaron en bronce lo que era la estructura hepática, ¿ok? Señalando muchas de sus áreas que hoy en día conocemos, sobre todo esta pirámide que está en el lado derecho, ¿no? Que lo vamos a ver que corresponde a uno de los lobulillos hepáticos que sirve para el estudio de este órgano. ¿Ok? Entonces, en toda la época, ¿no? Del avance de la humanidad se ha estudiado este órgano, sobre todo en aquellos que ejercían la medicina. ¿Sí? Bien, el hígado es la glándula más voluminosa de nuestro organismo, llega a pesar hasta 1500 gramos en el adulto y está recubierto por una cápsula de tejido conectivo, ¿no? Que se conoce con el nombre de la cápsula de Gleason, que en anatomía lo deben haber visto ustedes. ¿Okay? En la cara ventral vamos a tener lo que es el hilio hepático, donde ingresan la arteria hepática y la vena porta, y va a ingresar el conducto hepático común. ¿Okay? Que el conducto hepático común es lo que transporta la bilis que se forma en el interior del hígado. ¿Okay? Acuérdense, hemos dicho que la vesícula biliar solo sirve de depósito de la bilis. ¿Okay? El hígado es un órgano sumamente irrigado, ¿no? Y la irrigación va a estar específicamente con la vena porta, ¿no? Recibe sangre venosa que contiene todas las sustancias que se absorben en el intestino, mientras que la sangre arterial la recibe de la arteria hepática. En el trayecto ambas se mezclan y drenan después por las venas hepáticas a la vena cava inferior. ¿Observen? Este es el esquema que más conocemos de la anatomía del hígado. Y estos son dibujos de la colección de Netter. ¿Okay? Netter tiene toda una colección de toda nuestra anatomía, incluyendo también dibujos referentes a la histología de todos los órganos. ¿Okay? Y no solamente es anatomía, histología, también incluye lo que es la fisiología e incluye además la patología que se presenta en muchos órganos de nuestra anatomía. ¿Okay? Es así como estudiamos en la actualidad, ¿no? El hígado, la cápsula de Gleason, que está bien representada, una división entre el lóbulo derecho y lóbulo izquierdo, ¿no? La cara ventral, donde va a presentar los lóbulos cuadrados, el lóbulo triangular, ¿no? Entonces, en esa zona de la cara ventral está el hilio hepático, que es donde va a estar ubicada la bilis, ¿no? Y como su ubicación está ahí, prácticamente se le conoce como el lecho vesicular. ¿Sí? La irrigación del hígado también la conocen, la recuerden ustedes con mucha precisión en anatomía. Bien, la histología hepática también fue un gran avance en todo lo que se refiere al estudio de nuestros órganos. ¿Okay? Observen este esquema de cómo se ilustró primariamente la formación de los lobulillos hepáticos. Y esto fue elaborado por Kiernan. Observen en qué año, 1833. Ya se tenía idea de cómo era lo que correspondía a fundamentalmente la irrigación
de este órgano. ¿Ok? Por eso es que hay un espacio que se conoce con el nombre de espacio de Kiernan en lo que vamos a estudiar del hígado. ¿Ok? También este es otro esquema de Netter, ¿okay? Aunque está en inglés, pero nos trata de demostrar, aparte de la anatomía, los lobulillos hepáticos que van a servir para el estudio de este órgano, ¿no? Una forma parcial de un lobulillo con la vena central y el espacio porta, las columnas de hepatocitos que van a conformar este órgano, y un gráfico sobre la microscopía electrónica de la célula hepática. ¿Okay? Bien, para realizar el estudio del hígado, tenemos que tener en cuenta ciertas figuras geométricas. ¿Ok? El que más vamos a utilizar es el lobulillo hepático clásico, que tiene esta forma hexagonal. En esta forma hexagonal, la parte central de este hexágono va a estar constituido por la vena central o vena centrolobulillar. Los vértices van a estar constituidos por los espacios porta. Espacios porta, que vamos a mencionar que tiene 4 elementos en su interior, ¿ok? Que deben conocerlos y recordarlos ustedes. ¿Okay? Inicialmente se consideraron solo 3 elementos, por eso se le llamaba tríada portal. Hoy en día ya conocemos que son 4 los elementos que forman este espacio porta. ¿Okay? Y ese es el espacio que se conoce más como el espacio de Kiernan, espacio porta o espacio de Kiernan. ¿Okay? Luego existe una figura triangular, o por decirlo mejor, un piramidal, en el cual el centro de este lóbulo, denominado lobulillo portal, ¿no? Tiene como centro de esta pirámide el espacio porta. Y los vértices corresponden a las venas centrales, a la vena centrolobulillar. Y luego vamos a tener el acino hepático, ¿okay? El acino hepático. También se conoce con el nombre de acino de Rappaport, ¿ok? Que tiene una singular importancia, ¿ok? ¿Qué importancia tiene cada uno de ellos? El lobulillo hepático clásico es el que nos va a demostrar mejor la distribución y estructura de los lobulillos hepáticos, ¿ok? Considerando la vena central, los espacios portas en los vértices y unas ramas que se disponen en forma radiada en su interior que corresponden a las columnas de hepatocitos, ¿no? Llamadas también trabéculas. Y como fue descrito inicialmente por Remak, se le llama trabécula de Remak. Y observen que entre esas trabéculas de hepatocitos, que son columnas de hepatocitos, existen unos espacios, estos espacios claros, que se van a conocer con el nombre de sinusoides hepáticos. Sinusoides hepáticos que hemos mencionado cuando hemos hablado de arteriolas, ¿no? Que hay un tipo de arteriolas que se conocen con el nombre de sinusoides. ¿Ok? Y esos sinusoides son característicos en este órgano, en el hígado. ¿De acuerdo? El acino portal tiene la importancia de explicarnos la función endocrina del hígado. Perdón, la función exocrina. Esa función exocrina del hígado está dada por la secreción de la bilis y su distribución en todo el trayecto de los conductos biliares dentro del hígado. ¿Okay? Entonces, esa producción y secreción de la bilis va a ser prácticamente tratado o explicado por este triángulo. ¿Okay? La bilis se forma en la unión
o los conductos biliares, para ser más precisos, ¿no? Va a formarse entre dos hepatocitos que están muy cerca a la vena central. Todos los conductíos biliares se forman entre dos hepatocitos, ¿ok? Y recorren a través de los espacios sinusoidales, ¿no? Hacia la vena central. No, perdón, hacia el espacio porta. Entonces, de la vena central, los hepatocitos que forman estos conductíos biliares van a discurrir también en forma de conductos hacia el espacio porta. Por eso en el espacio porta vamos a tener la presencia de uno o dos conductíos biliares. ¿Okay? Y el acino hepático o acino de Rappaport, ¿okay?, va a explicarnos la gradiente de irrigación o de oxigenación que se presenta en las células hepáticas. Por ejemplo, este acino hepático tiene una forma romboidal. Acá está en forma de un balón de fútbol americano, pero en realidad es una forma romboidal. Los extremos más distales están constituidos, o los vértices más distales están constituidos por venas centrales. Y los vértices más cercanos están constituidos por espacio porta. ¿Ok? Y esto nos indica de que la irrigación fundamentalmente va desde el espacio porta, ¿no?, a través de los sinusoides, hacia la vena central. Ahí termina, por eso algunos le llaman vena terminal, ¿ok? Porque ahí terminan los vasos sanguíneos, en esta vena central, ¿ok? Y prácticamente se establecieron tres áreas. Un área que es la parte central, que está asignada con el número 1, que indica que la irrigación de los hepatocitos en esa área es mucho mayor. Los hepatocitos tienen mejor oxigenación a este nivel. Es decir, los hepatocitos que están próximos al espacio porta. ¿Okay? En el área 2, la irrigación es mediana, ¿no? Y en el área 3, esa irrigación u oxigenación disminuye notoriamente. Es la zona menos irrigada. Por eso es que los hepatocitos que están alrededor de la vena central tienen menos oxigenación, menos irrigación, ¿ok? Y eso nos explica por qué cuando hay una lesión hepática, los hepatocitos que van a alterarse con mayor facilidad son los hepatocitos que están alrededor de esta vena central. ¿Okay? Cuando ustedes lean algún informe referente a un proceso hepático, ¿no?, siempre, ya sea una hepatitis o de otro tipo de alteración, van a encontrar de que alrededor de la vena central siempre se describe lo que es necrosis de los hepatocitos centrolobuliares. ¿Ok? Es decir, que los hepatocitos que están muy cerca a esa vena centrolobular se mueren con mayor rapidez que el resto. ¿Ok? Y la razón es que reciben menos oxigenación. Acá tienen la explicación, ¿ok?, de cada uno de ellos, del lobulillo portal, del acino hepático. Y hemos indicado que para el estudio microscópico utilizamos mejor el lobulillo hepático clásico. No da una forma poligonal bien estructurada o perfecta. Lo que debemos de mencionar de que en nuestro hígado los lobulillos pueden estar así en forma pentagonal,
puede ser de forma hexagonal, ¿no? Lo que no sucede en el cerdo. El cerdo sí tiene sus lobulíos bien configurados. Todos son, si podemos decirlo, hexagonales, ¿no? O una determinada forma poligonal. Están más ordenados que en el ser humano. Pero ¿no? Tratamos siempre de formar estos lobulíos, ¿okay? Donde está la vena central, los vértices que corresponden a los espacios porta, y en el interior, ¿no? En el interior de estos lobulíos existen unas filas bien oscuras que están dispuestas en forma radiada, ¿no? Aunque no son consecutivos cada uno de ellos, pero se disponen en forma radiada, que van a ser las columnas de hepatocitos, o llamadas también trabéculas de RMAP. ¿Ok? Entre una columna de hepatocitos y otra existen estos espacios blancos, que aquí es un poco difícil de percibir, ¿no? Si hacemos otra columna de hepatocitos acá, ¿okay? Este espacio corresponde a los sinusoides hepáticos, por donde van a discurrir los vasos sanguíneos, ¿no? Desde el espacio porta hacia la vena central, y en forma opuesta los conductos biliares viajan de la proximidad de la vena central hasta el espacio porta. ¿Okay? Entonces, el recorrido es inverso, siempre en lo que concierne al trayecto de la sangre en relación con el trayecto de la bilis. ¿Okay? La histología hepática, ¿no? Se explica con este lobulío hepático clásico, ¿no? El hexágono tiene como centro la vena centrolobular y los vértices corresponden a los espacios porta. ¿Okay? Acá tienen una imagen de la vena central con una coloración especial, que es la coloración de nitrato de plata o coloración argéntica, para demostrar que los vasos, los que están en los sinusoides, tienen una lámina basal, y esa lámina basal está perfectamente estructurada por estas fibras elásticas que corresponden a tejido conectivo o a fibra del tejido conectivo, que es colágeno tipo 3. ¿Okay? Todo el borde de la vena central tiene esas mismas fibras elásticas. ¿Okay? Acá observamos que entre el espacio porta y la vena central discurren todo lo que son los hepatocitos, ¿no? Que acá está en la parte superior una coloración hematoxilina eosina y en la parte inferior la coloración PAS. ¿Okay? Vamos a verlo. ¿Okay? Acá tiene, por ejemplo, ¿no? Esta vista que corresponde a la vena central. Lo que está de un color rosado más intenso corresponde a las trabéculas de hepatocitos o trabéculas de RMAC, ¿no? Y las áreas blanquecinas entre estas trabéculas son los sinusoides hepáticos. ¿Okay? Acá tienen un gráfico del espacio porta, aunque un poco alargado, en una vista longitudinal, ¿no? Donde van a tener los elementos característicos de este espacio porta, que acá se muestra mejor. ¿Okay? El espacio porta tiene 4 elementos. ¿Okay? 1, 2, ¿okay? 3 y 4. Acá. ¿Okay? El más amplio, que tiene su endotelio, corresponde a una vena, que es una vena que es rama de la vena porta. ¿Ok? Luego hay una arteria. Acuérdense siempre la diferencia entre arteria y vena. La arteria, aunque sea pequeña, pero su pared es más gruesa. ¿Ok? Tiene una capa media mucho más notoria. Esta arteria es rama de la arteria hepática. ¿Ok? El tercer elemento es el conductillo biliar, que está señalado acá con letra D, conductillo biliar.
y que se caracteriza por tener un epitelio cúbico simple. También está en el espacio porta. Hemos dicho que la vía biliar nace entre dos hepatocitos y va a terminar en el espacio porta. ¿Okay? Y también vamos a tener un vaso linfático. ¿Okay? Porque la linfa también forma parte de, en cierta forma, de la irrigación de muchos órganos. ¿Okay? Y lo que está señalado con una flecha, con estas flechas, ¿no? En ambos lados del espacio porta, ya fuera del espacio porta, son las columnas de hepatocitos. Para señalar de que entre estas columnas de hepatocitos y el espacio porta hay otro espacio. ¿Okay? Ese espacio se conoce como espacio de Moll, así como mencionamos ahora los grandes centros comerciales que hay en diferentes partes de nuestra ciudad, ¿no? Así se llama, el espacio de Moll, ¿ok? Que es por donde circula la linfa, que va a llegar a este vaso linfático que está en el espacio porta, ¿ok? No se olviden, el espacio de Moll, entre lo que es el espacio porta y las trabéculas de hepatocitos. Los hepatocitos periportales, porque con los otros hepatocitos no, solo a ese nivel. ¿Okay? El hígado no solamente está constituido por hepatocitos, aunque el hepatocito sí representa la mayor cantidad de células que posee, que es alrededor del 80%, ¿no? Es poliédrica, ¿no? Aunque acá se lo describen como 6 superficies, ¿ok? Lo vamos a ver en un esquema más amplio de esta representación de una microscopía electrónica, ¿no? Para ver los lados que posee este hepatocito, ¿ok? Los hepatocitos, además, en muchas ocasiones lo vamos a poder observar con 2 núcleos en su interior, lo que a veces no observamos en otros órganos. Y en realidad esa presencia de 2 núcleos es que indica la capacidad de poder replicar o reproducir sus células. Esa capacidad de regeneración específicamente, ¿no? Se conoce con el nombre de poliploidía. Por eso es que cuando a uno le extirpan el hígado por A o B razones, ¿no? Sobre todo por un proceso traumático, ¿okay? A veces hay hemorragias que se originan a nivel de este órgano, entonces se extirpa parte del hígado. Y con el tiempo se ve de que este hígado otra vez vuelve a recuperar su tamaño, ¿no? Y es por esta capacidad de regeneración de su célula, ¿ok? Es el único órgano que tiene esa capacidad, que se conoce con el nombre de poliploidía, ¿ok? Excepto cuando hay alteraciones que afecten notoriamente a ese órgano. Ahí sí no hay capacidad de regeneración. Por ejemplo, en una cirrosis hepática, en un cáncer hepático, no se presenta esto. ¿Por qué? Porque las células cancerosas, ellas mismas son las que van a replicarse y no dejan que se repliquen las células normales del hígado. ¿Okay? Otra célula que está en el hígado es la célula de Kupffer, que está señalada acá esquemáticamente en este gráfico, ¿no? La célula de Kupffer van a ser, si recuerdan ustedes, van a ser los que representan los macrófagos del hígado, ¿ok? Los macrófagos del hígado son los que defienden, son los que realizan la actividad macrofágica, y es a veces notorio que uno puede encontrar esta célula de Kupffer fagocitando los pigmentos de la sangre o fagocitando también hematíes, ¿no? Entonces, y alguna otra sustancia que esté
que pueda estar en el citoplasma de estas células. Son macrófagos. ¿Okay? Bien, y como todo macrófago, son presentadores de antígeno. ¿Okay? También vamos a tener las células endoteliales, que son las células que están en los bordes del trayecto de los sinusoides o en el borde de la vena central. ¿Okay? Entonces, células endoteliales. Recordemos que en los sinusoides no hay continuidad en las uniones de estas células endoteliales. Siempre dejan unos espacios, que es lo característico en los capilares sinusoidales. Y no tiene membrana basal, ¿no? Según esto no existe, pero sí existe la membrana basal, pero también tiene sus perforaciones. ¿Okay? Y luego tenemos otra célula que es difícil de observarla a la microscopía óptica, que son las denominadas células de Ito, que se le denomina también lipocitos por el hecho de contener vacuolas de grasa en su interior, y también se les conoce con el nombre de células perisinusoidales. Células perisinusoidales, porque están en el espacio perisinusoidal o llamado también espacio de Disse. D-I-S-S-E, espacio de Disse o espacio perisinusoidal, ¿no? Esta célula, como hemos dicho, tiene vacuola de lípidos o de grasa, ¿no? ¿Ok? Y participa también en lo que es el metabolismo de la vitamina A, específicamente con el retinol, ¿ok? Tiene un efecto regulador sobre el flujo sanguíneo, pero cuando son estimuladas producen colágeno, fibra colágena, ¿ok? Por eso es que algunos autores le dan a esta célula la responsabilidad del desarrollo de la cirrosis en el hígado por la producción de fibras colágenas. ¿Okay? La cirrosis, conocen ustedes, es una fibrosis hepática bastante notoria. ¿Okay? Que no es un cáncer. Acuérdense bien, no es un cáncer, es una fibrosis del tejido hepático. Bien, acá tienen una mayor perspectiva. Lo que está en la parte superior es una coloración hematoxilina eosina. En la parte inferior es una coloración de PAS, ácido periódico de Schiff. ¿Okay? Observen bien la vena central con sus células endoteliales, ¿no? Está señalada acá como EN. La flecha señala el curso del sinusoide, donde los vasos sanguíneos terminan en esta vena central. ¿Okay? Y los sinusoides son los espacios claros que están entre las trabéculas de hepatocitos, que son estas células rosadas, ¿no? Que en la parte inferior van a observar ustedes que se pintan de morado porque el glucógeno que llega, o la glucosa o los hidratos de carbono que llegan al hígado, van a ser almacenados en el interior de estas células hepáticas en forma de glucógeno. Por eso es que tienen un gran contenido de glucógeno. Y por esa razón se pintan con la coloración PAS, PAS, ¿ok? Ácido periódico de Schiff. ¿Ok? Observen las trabéculas de hepatocitos. Entre hepatocito y hepatocito observan ustedes un puntito blanco. ¿Lo llegan a observar? Sí, doctor. Ya. Ahí en esa unión entre dos hepatocitos, ese puntito blanco representa el inicio de los conductivos biliares. Ahí se inician entre dos hepatocitos. ¿De acuerdo? Entonces, en la zona cercana a esta
a esta vena central, de ahí se inician y recorren a través de los sinusoides hasta el espacio porta, en sentido inverso a lo que es el recorrido de la sangre. La sangre pasa, ¿no?, por los sinusoides hacia la vena central. Y en este gráfico con coloración de Paz se observa cómo son las células de Kupffer. Las células de Kupffer están en los sinusoides. ¿Ok? Bueno, esta es una célula de Kupffer. ¿Ok? Esta de acá también. Acá tienen otra, ¿no? La célula de Kupffer, que son los macrófagos del hígado. ¿Ok? Células de Kupffer. Por eso están en el torrente sanguíneo, están en los sinusoides, porque viajan a través de ellos y comienzan a fagocitar elementos que pueden ocasionar alguna alteración al órgano hepático. ¿Ok? Entonces, células de Kupffer, células endoteliales, los hepatocitos, ¿no?, forman las células que van a estar formando parte del hígado. ¿Ok? Acá tiene una descripción sobre la microscopía electrónica del hígado. ¿Okay? Este es un dibujo de la microscopía electrónica de la célula hepática. ¿Okay? Recuerden que la microscopía electrónica no tiene color. Por eso les digo que es un dibujo. Se le ha puesto color a este hepatocito, ¿no?, visto en microscopía electrónica. El hepatocito va a tener un borde que está próximo al sinusoide hepático. Este es el sinusoide, ¿ok?, por donde circula la sangre, donde está la célula de Kupffer. Pero entre el sinusoide y el hepatocito hay un espacio, ¿ok?, que se conoce como espacio perisinusoidal o espacio de Dice. Espacio de Dice. ¿Okay? El lado que da al sinusoide o al espacio de Dice más directamente, el lado del hepatocito que da hacia el sinusoide, presenta microvellosidades. ¿Ok? Observen acá al otro lado también. ¿Okay? Sinusoide, espacio de Dice, a ese nivel el hepatocito presenta microvellosidades. La función de toda microvellosidad es ampliar la superficie de absorción, en este caso de la célula hepática, para poder tener mayor facilidad de absorber los nutrientes que pasan a través del torrente circulatorio. ¿Okay? Entonces, el metabolismo de lo que ingerimos, de todo lo que ingerimos, va a terminar a nivel de la célula hepática. ¿Okay? Por eso es que los hidratos de carbono se depositan como glucógeno en el interior de este hepatocito, ¿no? Las proteínas se van a desdoblar y se van a depositar como aminoácidos en el interior también de estos hepatocitos. ¿Ok? Los lípidos también, ¿no? ¿Ok? Se van a transformar ya sea en triglicéridos o colesterol HDL o LDL y se depositan en esta célula hepática. ¿Ok? Entonces tiene microvellosidades, no se olviden. A la microscopía óptica no lo vemos. Vemos solo el sinusoide y el borde del hepatocito. No vemos microvellosidades. Tampoco vamos a reconocer el espacio de Dice. Es difícil verlo a la microscopía óptica. ¿Ok? En este espacio de Dice es donde se va a ubicar la otra célula que hemos mencionado, que es la célula de, aquí en este espacio de Dice, se va a ubicar otra célula que es la célula de
la célula de hito. Aquí. Por eso es que a la microscopía óptica tampoco observamos esa célula. Pero existe, ya que se ha demostrado con microscopía electrónica. ¿De acuerdo? También les mencioné que entre dos hepatocitos, este es un hepatocito, acá hay otro y acá hay otro hepatocito. Entre dos hepatocitos, ahí se inicia la vía biliar. Perdón. Que se conoce como conductillo biliar. De ahí van a ir aumentando los conductillos, se van a unir hacia lo que es a nivel de los sinusoides, va a formar los conductos de Hering, ¿no? Saliendo del hepatocito, forman los conductos de Hering y estos conductos de Hering van a ir a formar posteriormente el hepático derecho y el conducto hepático izquierdo. ¿Ok? Que es la forma en que salen del hígado, transformados como hepático derecho y hepático izquierdo. Fuera del órgano, ya fuera del hígado, van a formar lo que corresponde al conducto hepático común. Conducto hepático común que se va a unir al conducto cístico de la vesícula biliar para formar el colédoco. Y este colédoco termina en la ampolla de Vater en el duodeno. ¿Ok? Entonces, eso es lo que corresponde a la formación y al recorrido de las vías biliares. Bien, en cuanto a la función de los hepatocitos, vamos a tener los siguientes. Los hepatocitos tienen función de depósito. Como hemos dicho, almacena glucógeno y va a ser parte de la regulación de nuestra glicemia. ¿Ok? Por ejemplo, si uno asiste a esta clase y está en ayunas, ¿no? El glucógeno se va a descomponer otra vez en glucosa para podernos mantener despiertos. Pero si no es adecuada esa cantidad de glucosa, ¿no? Nos va a dar sueño, no vamos a dormir, ¿no? Y si la clase resulta aburrida, peor todavía, ¿no? Hasta roncamos en plena clase, ¿ok? Entonces, esa función del hepatocito es almacenar glucógeno para ser reutilizado cuando nuestro organismo lo necesite. También almacena la vitamina A y la vitamina B12, el ácido fólico y el hierro. Participa de la síntesis de proteínas plasmáticas, lo que es la formación de albúminas, ¿no? Globulinas, fibrinógeno y la protrombina. Estos dos últimos, protrombina y fibrinógeno, participan del mecanismo de la coagulación sanguínea. ¿Ok? Entonces el hígado también tiene esa participación. Luego, interviene en el metabolismo y transporte de los lípidos. ¿Ok? A los lípidos los sintetiza como proteínas, lipoproteínas plasmáticas. ¿Ok? Es esa forma en la cual va a estar en los hepatocitos. También va a metabolizar compuestos liposolubles, sobre todo medicamentos y pesticidas que contaminan los alimentos, ¿no? Y la organela que se encarga de hacer esta metabolización es el retículo endoplásmico liso. ¿Okay? También participa en el metabolismo de las hormonas esteroides, ¿okay? Que son las hormonas sexuales. Y el metabolismo de esas hormonas sexuales también se realiza en el hígado con una participación bastante notoria del retículo endoplásmico liso. El hígado también tiene una función exocrina, que es la producción de bilis. Diariamente está produciendo alrededor de 500 mililitros al día, medio litro de bilis
durante el día. ¿Okay? Así que por más que nos digan no hagas bilis, nuestro hígado va a seguir produciendo bilis. ¿Okay? Siempre en este volumen diario. El hígado tiene una función muy importante para nosotros, ¿no? Y es la función de detoxificación. Y esa función de detoxificación está dada específicamente hacia el alcohol y otros elementos tóxicos de nuestro organismo. Y la organela que participa de esta función es también el retículo endoplásmico liso. ¿Okay? Todo el alcohol que ingerimos llega al hígado, es metabolizado por este elemento y una parte del alcohol que es metabolizado, ¿no? Mediante el tiempo que seguimos viviendo, una parte de él, ¿no? De este alcohol etílico viaja hacia el cerebro. Y si seguimos bebiendo, vamos a tener los diferentes cuadros de alteración alcohólica, ¿no? Que este elemento nos produce en cuanto a nuestras conductas. ¿Ok? Por eso se considera que siempre no hay que beber en exceso. ¿Ok? Porque el grado máximo de intoxicación alcohólica obliga a que la persona realice lo que siempre se conoce con el nombre de diablos azules, ¿no? Que totalmente se desfigura y hace barbaridad y media el sujeto que se alcoholiza demasiado, ¿no? Entonces, el hígado, a pesar de que tiene este elemento, el retículo endoplásmico liso, para efectuar el mecanismo de detoxificación, no impide que los sustratos del alcohol viajen hacia el cerebro y den esa alteración que estamos mencionando. También el hígado interviene en el metabolismo de la bilirrubina. ¿Okay? ¿Por qué razón? Una vez que se forma la bilirrubina, ¿se acuerdan cómo se formaba la bilirrubina? ¿O de qué? ¿A partir de qué se formaba? A partir de la muerte de los glóbulos rojos. Así es, por la destrucción de los glóbulos rojos. ¿Ok? Y eso sucede normalmente. Cada vez que el glóbulo rojo llega a sus 120 días, ¿no? Muere y va a formarse a partir de esa destrucción lo que es la bilirrubina. ¿Ok? Que vamos a ver un cuadro después cómo es ese proceso. ¿Ok? Acá tienen un esquema de Netter también, que es el esquema que corresponde a las funciones hepáticas. ¿Okay? La función de defensa dado por la célula de Kupffer, las funciones metabólicas que se realizan en nuestro organismo, destacando lo que es la función de detoxificación, ¿no? La formación de bilis. ¿Okay? Y acá tienen otro esquema, todo el proceso bioquímico que se realiza para que los alimentos sean posteriormente enviados hacia el intestino delgado. ¿Okay? Las proteínas, la grasa, las vitaminas, el azúcar, incluso también las sustancias tóxicas, ¿no? ¿Okay? Y todo esto va al intestino delgado. Bien. Yo le voy a pasar otra clase un poco más resumida que lo que estamos viendo, ¿no? Se lo voy a pasar para que la tengan ustedes y lo lean, ¿ok? Un método de estudio del hígado es la obtención de la biopsia hepática, que se realiza mediante este proceso, empleando, ¿no? Todos estos tipos de agujas, ¿ok? Y tiene que hacerlo un colega que esté experimentado en tomar esta biopsia. Así nomás no puede tomarse la biopsia hepática. Por eso es que se indica solo en casos de mucha necesidad
¿no? Cuando se sospecha alguna alteración hepática, definitivamente hay que observarla a través de una biopsia, ¿ok? Entonces, hay que incidir bien a través de lo que es los arcos costales, pero tener mucho cuidado de incidir siempre sobre la superficie superior del arco costal que está próximo al hígado y nunca por la base del arco costal. ¿Por qué razón no en la base del arco costal? ¿Se acuerdan qué hay en la base de los arcos costales anatómicamente? El van. ¿El qué? ¿El van? Sí, doctor. Claro, exacto. Por ahí discurren vasos, ¿no? Ya sea venas, arterias y también nervios, ¿ok? Entonces, por eso nunca se incide sobre la base, sobre la superficie superior, ¿no? Sobre la parte superior del arco costal, para no lesionar ese van que menciona su compañero, ¿no? Porque si lesionas un vaso sanguíneo, te vas a producir una hemorragia a ese nivel. Por eso siempre sobre la parte superior de los arcos costales. Y hay que tener bastante destreza en tomar esa biopsia, porque muchas veces se toma la biopsia, pero no llega al hígado. Y lo que vas a encontrar es prácticamente a veces solo parte de la cápsula y a veces ni esta parte de la cápsula. ¿Okay? Entonces son maniobras fallidas. Pero aparte de esa biopsia que debe realizarse solo en casos excepcionales, no en toda la dolencia hepática, ¿no? Vamos a tener las conocidas pruebas hepáticas. Todas las funciones que hemos mencionado del hígado tienen su versión en lo que es un análisis bioquímico de la función hepática. ¿Okay? Por ejemplo, el dosaje de glucosa en sangre, dosaje de proteína también en sangre, ¿no? Dosaje de colesterol y triglicéridos también en sangre, ¿no es cierto? Dosaje de bilirrubina también en sangre. Dosaje de trombina, protrombina también en sangre. ¿Ok? Entonces, todo lo que es función hepática se puede traducir en un examen de laboratorio o un examen bioquímico. ¿Okay? Por eso cuando uno sospecha de una dolencia hepática, uno le pide al paciente que se realice las clásicas pruebas hepáticas. ¿Okay? Y los laboratorios le entienden así con ese término, pruebas hepáticas, que le incluyen los diferentes análisis que hemos mencionado. Y también te cobran en bloque, te cobran por todas las pruebas que van a realizar. ¿Okay? Entonces, es importante siempre que sospechemos de alguna alteración hepática. Bien, las vías biliares, que hemos dicho que se inicia a nivel o en la unión de dos hepatocitos, luego se continúa con los conductos de Hering, que se llaman también colangiolos, y con los conductillos terminales. ¿Okay? Luego se comunican con las vías biliares interlobulares que terminan en la triada portal o de Gliso. Acá tienen, ¿no? Las vías biliares se inician, ¿no? Siempre entre dos hepatocitos, ¿okay? Van a cursar por una serie de conductillos, ¿no? ¿Okay? Los conductos de Hering al inicio, luego van a ser los interlobulares o interlobulares, ¿okay? Y termina en el espacio porta. ¿Okay? Ahí están los conductos biliares o conductillos biliares. Cuando se hace una biopsia, a veces se puede ver los canalículos biliares con una coloración, no coloración, sino el método de inmunofluorescencia para ver el trayecto de esas vías biliares. ¿Okay? Observen acá, tiene la función exocrina, la excreción de bilis. ¿Okay? Bien,
En el interior del hígado se van a unir todas estas vías biliares y salen del órgano formando las vías biliares extrahepáticas, que son los conductos hepáticos derecho e izquierdo, ¿no? Y como hemos mencionado, se unen ya fuera del hígado para formar el conducto hepático común. Este conducto hepático común se une al cístico de la vesícula biliar y forman el conducto colédoco que desemboca en el duodeno en la ampolla de Bate. ¿Okay? Acá tienen el hepático derecho, hepático izquierdo, forman el hepático común, se une con el conducto cístico que va a desembocar hacia el intestino delgado en el duodeno a nivel de la ampolla de Bate. Algo que debemos recordar también es el metabolismo normal de la bilirrubina. El esquema nos muestra dónde se inicia la formación de bilirrubina, que lo hemos esquematizado acá, ¿no? Ya su compañero nos ha dicho que la bilirrubina se forma a partir de la destrucción de los hematíes, ¿ok? Entonces hay un proceso de hemólisis, así se conoce la destrucción de los hematíes, ¿no? En el cual una parte, en cuanto a su descomposición, se va a descomponer la hemoglobina, que es el contenido de estos hematíes. Y es como le dije en una oportunidad, es como si separáramos hemoglobina en dos sílabas, ¿no? Que viene a ser el núcleo hemo y la globina. La globina va a formar parte después de las inmunoglobulinas de nuestro organismo, mientras que el núcleo hemo, ¿no? Origina lo que se conoce con el nombre de bilirrubina indirecta, la bilirrubina recién formada, que no llega al hígado, se llama bilirrubina indirecta, y que va a dar estos procesos que se les conoce como alteraciones. A todo lo que es incremento de bilirrubina se le da el nombre de ictericia, porque pone nuestra piel de un color amarillento y las mucosas también. Entonces vamos a tener ictericias prehepáticas, que tienen como predominio bilirrubina indirecta. Esa alteración es característica en la denominada ictericia hemolítica del recién nacido y también cuando se presenta en otras enfermedades de carácter hemolítico. También hay incremento de esta bilirrubina indirecta. ¿Okay? Esta bilirrubina indirecta va a pasar al hígado, donde se une con el ácido glucurónico y forma la bilirrubina directa o bilirrubina conjugada. ¿Okay? Bilirrubina directa o bilirrubina conjugada. ¿Okay? Una buena parte de esta bilirrubina conjugada, ¿no? Se reabsorbe a través del intestino delgado, pasa al intestino delgado y de este va a reabsorberse por la vía que se conoce con el nombre de vía enterohepática. Se reabsorbe la mayor cantidad de bilirrubina. Vuelve al hígado, ¿ok? Pero una pequeña parte, que es el 5%, va a pasar al colon para dar color a las heces. Y esa bilirrubina se va a conocer con el nombre de estercobilina. Y una parte más pequeña aún pasa a la orina, ¿ok? Y va a dar color a la orina. Y a ese pigmento se le conoce con el nombre de urobilina. Estercobilina en las heces y urobilina en la orina. ¿De acuerdo? Y las alteraciones que se pueden producir van a ser generalmente a nivel del hígado o fuera del hígado. Si la ictericia se produce a nivel hepático, vamos a tener los clásicos cuadros de hepatitis y también se presenta en la cirrosis. ¿Okay? Y si la ictericia es pasando el hígado, es decir, en los conductos biliares, ¿no? O también con una alteración a nivel de la desembocadura de estos conductos biliares en el esfínter de Odin, que está en el duodeno, ¿no? Vamos a tener las ictericias poshepáticas
o sea, después del hígado. Entonces, en estas ictericias a veces se presenta en los cuadros de colecistitis, cuando el cálculo bloquea la vía biliar. Podemos tener ictericia. Y más frecuente es en el carcinoma de cabeza de páncreas, en el cáncer de cabeza de páncreas. Como el cáncer es un crecimiento excesivo de la estructura de cualquier órgano, ¿no? En la cabeza de páncreas crece este tejido pancreático y ocluye el esfínter de Oddi. Entonces no hay cómo se libere la bilirrubina y se va a ir acumulando excesivamente en el organismo, ¿no? Por eso es que cuando uno sospecha de un cáncer de cabeza de páncreas, el paciente llega a tener una ictericia, pero esa ictericia va a darle el color como si fuese lo que corresponde al color verdoso de la bilis, ¿no? Entonces es una ictericia ya no amarillenta, sino verdosa. Y es característico comprobar de que si uno dice que tiene algo en el páncreas, va a hacer eso precisamente, ¿no? Y lo más frecuente es que exista este cáncer de cabeza de páncreas. Luego nos toca ver la vesícula biliar, ¿no? Su ubicación anatómica siempre en la parte ventral de lo que es el hígado, ¿no? En lo que es el lecho vesicular, ¿okay? El conducto cístico que se va a unir al hepático común para formar el coledo, ¿okay? Entonces, recuerden, la vesícula biliar solo sirve como reservorio o depósito de la bilis. Parte del componente de la bilis es la bilirrubina. Una alteración muy frecuente es la presencia de cálculos, ¿no? Los cálculos pueden ser así, facetados o poliédricos, ¿no? Pueden ser de este color, pardo amarillento, o pueden variar de color. Hay hasta negruzcos estos cálculos. Hay otros que tienen forma circular, otros que tienen forma casi circular, pero con puntas en sus bordes, ¿no? En la parte externa. Y otros de forma cilíndrica, que a veces pueden ser únicos y ocupar toda la parte que corresponde al interior de la vesícula, ¿no? Entonces son variables, ¿okay? El color amarillento parduzco es más por la cantidad de colesterol. El color negruzco es por el incremento de las sales biliares, ¿no? Y el color pardo o marrón que a veces observamos, ¿no? Corresponde a una mezcla de las dos, al colesterol y sales biliares presentes en esos cálculos. ¿Okay? Este esquema trata de mostrarnos, ¿no? El dolor característico de una colecistitis, ¿okay? Siempre al nivel del hipocondrio derecho, ¿okay? Que es donde va a estar ubicado este órgano, ¿no? Por debajo del hígado o muy próximo a él, ¿okay? Luego tenemos que ver la vesícula biliar en cuanto a su histología. Este es un esquema de Netter también, ¿no? La ubicación anatómica, la vía biliar, su desembocadura a nivel del duodeno, ¿no? Y esta es la parte histológica, ¿ok? Histológicamente la vesícula biliar tiene una mucosa. Esta mucosa tiene un epitelio cilíndrico simple alto, que a la microscopía electrónica se ha demostrado que tiene microvellosidades en la parte superior, en la parte libre, ¿okay? Por debajo de este epitelio existe el corion o lámina propia, tejido conectivo laxo bien vascularizado, que está acá también. Puede presentar algunas glándulas en ese corion, ¿okay? La vesícula biliar no tiene su mucosa, acuérdense bien, no hay su mucosa. Hay una capa muy delgada de tejido conectivo propio, que es lo que corresponde al corion o lámina propia,
pero no hay su mucosa. Inmediatamente después viene la capa muscular, que es todo esto. ¿Okay? Capa muscular, que tiene una característica. Es músculo liso, pero sus fibras están orientadas en diferentes sentidos. Unas están horizontales, otras están transversales, otras se entrecruzan entre sí, ¿no? Y muchas veces indican que se parece mucho a lo que son los componentes internos de un balón de fútbol, ¿no? ¿Okay? O de una pelota que se utiliza en fútbol americano. Todos los paños que uno dice formaban estas pelotas de fútbol, ¿no? Entonces, por eso a la vesícula le llaman gallbladder, ¿no? En inglés, ¿okay? Porque parece esa pelota de fútbol americano con los diferentes paños que constituyen, que son en este caso la capa de músculo liso, ubicados en forma diferente con sus haces, ¿no? Transversales, circulares, y puede terminar en una adventicia o en una serosa. ¿Ok? Observen, cuando la vesícula está directamente adosada al hígado, en ese borde presenta adventicia, pero en su parte libre, en la parte libre, presenta serosa. ¿Ok? Entonces, acuérdense, ¿ok? La vesícula biliar no tiene su mucosa, pero presenta en la parte externa o bien una serosa o bien una capa que corresponde a adventicia, ¿no? Ya saben, recuerdan la diferencia entre las dos, ¿no es cierto? La adventicia no tiene límite, es una capa totalmente libre, mientras que la serosa sí tiene un límite, y el límite está dado por lo que es las células mesoteliales. ¿Ok? Luego tenemos que ver el páncreas. El páncreas está ubicado en la zona retroperitoneal a nivel de la primera y segunda vértebra lumbares. ¿Ok? Pesa 100 gramos y mide 20 centímetros de longitud en una persona adulta. Tiene 3 porciones, como hemos dicho: cabeza, cuerpo y cola. La cabeza específicamente está ubicada en el marco duodenal. ¿Ok? Entonces está vecino al duodeno. Mientras que la cola puede llegar hasta la zona del ilio del vaso. ¿Ok? Tiene una muy delgada capa de tejido conectivo que lo delimita, ¿no? Y lo que lo va a dividir en lóbulos en la parte interna. ¿Ok? Presenta dos conductos principales, que es el conducto de Wirsung y el conducto de Santorini. ¿Ok? Aparte de esos conductos que pertenecen a una zona muy peculiar del páncreas que se conoce con el nombre de la porción exocrina. Por lo tanto, hay un páncreas que es exocrino y hay otro páncreas que es endocrino. La porción exocrina tiene un sistema de acinos y conductos que van a secretar el jugo pancreático. ¿Okay? Las células de esta porción exocrina secretan el jugo pancreático, donde están contenidas todas las enzimas pancreáticas que se producen en él. Y la porción endocrina, que representa, bueno, había anotado el 10%, pero las literaturas actuales indican de que solamente representan el 1% del peso total del páncreas. ¿Okay? Y está conformada por los islotes de Langerhans, que es la parte endocrina porque produce hormonas. ¿Ok?
Veamos el páncreas exocrino. Acá tiene un gráfico que muestra los dos. El que está al centro es el islote de Langerhans, la parte endocrina, y lo que está con células amarillas es la porción exocrina. Las células acinares son estas amarillentas con una serie de gránulos en su citoplasma, y las células centroacinares que van a formar parte del conducto pancreático en sus inicios. ¿Ok? En este órgano van a tener ustedes la diferencia clara entre una glándula exocrina y una glándula endocrina. ¿Se acuerdan de esa diferencia o no? Exocrina se libera la sangre y lo tenemos. A ver, piensa bien. La exocrina se libera a través de una serie de conductos. Todo lo que produce, en este caso el jugo pancreático, se libera por una serie de conductos que se inicia en esas zonas de acinos y termina en estos conductos, el conducto de Wirsung y el conducto de Santorini. ¿Ok? El de Wirsung va a terminar hacia la ampolla de váter directamente, y el de Santorini termina 1 o 2 centímetros por encima de esa ampolla de váter, ¿no? Es un esquema bastante notorio de este órgano para ver la orientación de esos conductos. ¿Okay? Ustedes van a tener a menor aumento esta imagen, ¿no? Fundamentalmente acá la mayor parte, como hemos dicho, más del 98% de este páncreas está formado por el páncreas exocrino. Y todos estos son lo que corresponde a los acinos pancreáticos. El páncreas se divide en lobulillos y el conjunto de esos lobulillos van a formar lóbulos. Pero en el interior de esos lobulillos van a tener ustedes los acinos pancreáticos, que son estos. ¿Okay? Acinos pancreáticos, que acá lo ven a mayor aumento. ¿Ok? Estos acinos pancreáticos, por ejemplo, este es un acino. ¿Ok? Todos estos que están así bien oscuros son los acinos pancreáticos, ¿ok? Que tiene las células acinares, que son estas. Esta es una de ellas, ¿ok? Que tienen una forma piramidal o piramidal truncada, lo menciona. Todos estos son las células piramidales, ¿ok? O células acinares específicamente. ¿Por qué razón también lo mencionamos así como células acinares? Porque hay otras que están en el centro del acino, ¿ok? ¿Qué es esta? Que son las denominadas células centroacinares. ¿Ok? Estas células acinares tienen unos gránulos en su citoplasma, ¿okay? Sobre todo hacia la parte apical, que son los gránulos decimógenos, que son los que van a producir el jugo pancreático. Jugo pancreático que contiene todas las enzimas que va a producir este órgano. ¿Okay? La lipasa pancreática, la amilasa pancreática, la colesterol esterasa, ¿no? Entre otras, va a tener ese jugo pancreático. Y estas células que son más claras, están en el centro del acino, se les llama células centroacinares. ¿Okay? Todo este grupito, por ejemplo, células centroacinares, que tienen un citoplasma claro, no tiene gránulos. Pero estas células son importantes, ¿por qué razón? Porque entre la sustancia más notoria que va a producir esta célula está el bicarbonato. Entonces, que se libera junto con el jugo pancreático para contrarrestar la acidez del ácido clorhídrico que se produce en el estómago. ¿Ok? Entonces, produce bicarbonato, ¿no? Y algunos mencionan también que produce agua. ¿Ok? ¿Okay? Entonces,
la finalidad es esa. Con el bicarbonato contrarresta la acción del ácido clorhídrico. ¿Ok? Pero además esta célula centroacinar representa el inicio de los conductos pancreáticos. Acá tiene un conducto, ¿ok?, que va a terminar en este conducto que es el intralobular, dentro del lobulío, que tiene esta característica, células cúbicas. ¿Ok? Entonces, el inicio de estos conductos pancreáticos está dado por la vena, por la arteria, me equivoqué, por la célula centroacinar específicamente, ¿ok?, que produce bicarbonato y agua. ¿Ok? Entonces, esta imagen es para mostrar los gránulos, ¿no? Tienen las células centroacinar, las células acinares, con los gránulos que tienen esta coloración, que con esta coloración se ven así azules, ¿no? Que son los gránulos decimógenos, que son los que van a contener o van a secretar las enzimas del páncreas. ¿Okay? Y estas son las enzimas pancreáticas. Hay unas que son denominadas proteolíticas, ¿no? Porque van a participar del metabolismo de la proteína, que son la tripsina, la quimotripsina y las carboxipeptidasas. Van a degradar todas las proteínas hacia aminoácidos, ¿no? Luego tiene las nucleoproteínicas, como la ribonucleasa y la desoxirribonucleasa, que van a participar del metabolismo de del ADN y la ARN, RNA y del ADN específicamente. Luego van a tener la amilasa pancreática que hidroliza los carbohidratos. La lipasa pancreática que hidroliza los trigliceroles a glicerol y ácidos grasos, ¿no? Específicamente sobre las grasas actúa esta lipasa. Y la colesterol esterasa, que es una enzima que metaboliza específicamente los ésteres del colesterol. Si bien es cierto, estas enzimas son sintetizadas por el páncreas exocrino, ¿no?, se van a activar a nivel del intestino delgado por otra enzima que es la enteroquinasa. ¿Ok? La enteroquinasa. Acá tienen el esquema, ¿no?, de la acción de todas las enzimas del páncreas, ¿no?, se forman en la parte exocrina, todas las enzimas que van a metabolizar los diferentes alimentos que ingerimos. ¿Okay? Luego vamos a tener el páncreas endocrino. Observen acá la diferencia. Este es páncreas exocrino y acá tenemos el páncreas endocrino. Toda esta parte más rosada clara siempre va a estar rodeada por los acinos pancreáticos, que es la porción exocrina. ¿Okay? Las células que van a conformar este islote de Langerhans, la porción endocrina del páncreas, son células poliédricas que están distribuidas en columnas, ¿no? Y esa distribución o disposición en columnas es para dejar entre ellos la presencia de los vasos sanguíneos, ¿ok? Y aquí está lo que les decía. La secreción de hormonas en una glándula endocrina va directamente a la sangre, a los vasos sanguíneos que están en. Mientras que la secreción de una glándula exocrina va a través de conductos. ¿Ok? Entonces es una diferencia importante para diferenciar una glándula endocrina de otra exocrina. ¿Ok? Bien, hay una regulación hormonal en el páncreas, ¿no?, que es la secretina, que es secretada por células enteroendocrinas, es decir, en el intestino, ¿no?, ante la presencia del quimoácido. Va a estimular la síntesis del jugo gástrico, pero sin enzima. Y vamos a tener la colecistoquinina, que también es secretada por células enteroendocrinas, pero
que estimula la secreción de las células acinares, ¿no? Con una gran cantidad de enzima digestiva, pero no al jugo pancreático. Esta colecistoquinina tiene especial acción sobre la vesícula biliar. Va a realizar en esta vesícula biliar el mecanismo de contracción para que pueda vertir o vaciar la bilis que está conteniendo en su interior. Y hay una regulación nerviosa que está dada por fibras parasimpáticas directamente del páncreas. ¿Okay? La porción endocrina del páncreas tiene todas estas células. La célula A o alfa que secretan glucagón, que está en un 20% aproximado de ella en cuanto a cantidad. Las células B o beta, que son las más abundantes, que la conocemos más porque secreta insulina, ¿ok? Porque regula nuestro hidrato de carbono, especialmente la glucosa. La célula D o delta, que va a secretar somatostatina, que está en menor porcentaje. Pero es notorio mencionar también que estas células alfa o delta regulan la producción de insulina. También van a regular la producción de insulina por estas células beta. Luego vamos a tener las células F o llamada más como PP, que corresponde a polipéptidos pancreáticos. Está en un porcentaje del 2%. Y secretan precisamente esta sustancia, un polipéptido pancreático. Y las células G que secretan gastrina, ¿okay? Que va a llegar al estómago específicamente para poder ejercer su acción a nivel de las células gástricas. ¿Okay? Pero esas células no podemos diferenciarlas en la coloración hematoxilina eosina. Observen, acá todo esto es páncreas exocrino y solo esta pequeña parte es el páncreas endocrino. Observen, células poliédricas ubicadas en columna y entre ellos están los vasos sanguíneos. Una mayor distribución, ¿ok? Observen, se colorea incluso un rosado más pálido que el resto del páncreas exocrino. Les mencionaba de que las células pancreáticas del islote, difícil identificarlas a la coloración hematoxilina eosina. Entonces, para identificarlas hay que emplear la técnica de inmunoperoxidasa, que consiste en emplear marcadores para cada una de esas células. Entonces, así sí se pueden identificar. Y eso fue el progreso de conocer que el páncreas no tenía solo las 3 células que antes conocíamos, ahora tiene 5. Incluso hoy en día en algunos textos figura que hay otras células que secretan una sustancia que nos provoca el hambre. ¿Ok? Entonces también hay que tener en cuenta que la literatura actual está colocando o innovando con la presencia de otras células. ¿Okay? Bien, entonces se utilizan anticuerpos para poder marcar las diferentes células que hay en este órgano. ¿Okay? Bien. Pues nos pasamos como siempre. Por favor, atención a la lista, Agüero. Ya no Presente, viene Agüero. ¿Ah? presente, doctor, buenos días. ¿Qué pasó? Dos fechas anteriores no ha venido. Alejo Silva. Presente, profesor. Gracias. Valdeón Cruzado. Presente, doctor. Gracias. Bazán Giraldo. Presente, profesor. Ok. Cabrera Colonia. Presente, doctor. Gracias. Cárdenas Ruiz. Presente, doctor. Gracias. Centeno Obregón. Presente, profesor. Buenos días. Ok, buenos días. Checa Aguirre. Presente, profesor. Buenos días. Gracias. Coasaca. Presente, doctor. Buenos días. ¿Qué pasó? La semana pasada no estuviste. Cruz Milla.
Presente, doctor. Buenos días. Gracias, buen día. Cumpen Carrasco. Presente, doctor. Buenos días. Gracias. Díaz Rivera. Presente, Díaz. doctor. Ok, buen día. Díaz Santos. Presente, doctor. Buenos días. Gracias, bueno, buen día. Falcón Jiménez. Presente, doctor. Buenos días. A tiempo. Ya, Garay Vázquez. ¿Dónde está Garay? Lizarbe Díaz. Ángela. Lizarbe Díaz, presente. Ok, gracias. Garay, ¿está? No. Loaiza Lazo. Montoya Ordóñez. Presente, doctor. Buenos días. Gracias, buenos días. Namuche. Presente, doctor. Buenos días. Ok, gracias, buen día. Ortiz Chajoli. Presente, profesor. Buenos días. Gracias, buen día. Osorio Quiñón. Presente, doctor. Buenos días. Buenos días. Pagan Choquecagua. Pinchi Weaving. Presente, doctor. Pinchi. Sí, Ok, profesor. gracias. Quintana Inocente. Presente, doctor. Buenos días. Gracias, buenos días. Quispe Muñico. Ramírez Rique. Presente, doctor. Buenos días. Buenos días. Ricaldi Valiente. Presente, doctor. Buenos días. Buenos días. Ríos Trujillo. Presente, doctor. Buenos días. Robles Janampa. ¿Está? Robles. Sí, doctor. Buenos días. Ok, buenos días. Rodríguez Rojas. Presente, Gracias. profesor. ¿Andrea o Naomi? Andrea, profesor. Ya, ok, gracias. Naomi Rodríguez Rojas. Presente, profesor. También presente, gracias. Romaní Collazo. Presente, doctor. Gracias. Ruiz Urbano. Presente, doctor. Muy bien. Sala Licona. Presente, doctor. Buenos días. Gracias. Sarabia Belén. Solórzano. Buenos días, profesor Sarabia. Ok, gracias. Solórzano, Caiguanca. Soto Presente, y doctor. Buenos días. Solórzano. Soto Ildefonso, presente, doctor. Soto. Sí, presente, doctor. Gracias. Torremilla. Presente, doctor. Buenos días. Valdés Maldonado. Buen día. Valente Quispe. Doctor, presente, Valdés Maldonado, presente, doctor. No se Ya, podía activar mi Está audio. bien, gracias. Valente. Presente, valiente, profesor. Gracias. Velázquez de La Paz. Velázquez. Presente, doctor Velázquez. Ya. Belis Farfán. Presente, doctor Belis. Gracias. Vilches Ibarra. Ya no viene, creo, Vilches. Villanueva Andrade. Doctor presente, buenos días. Villanueva. Presente, doctor. Ya, gracias. Villegas Villalobos. Presente, profesor. Buen día. Gracias, buen día. Hernández Ajalcriña. Presente, profesor. Buenos días. Buen día. Ramos Dueñas. Presente, profesor. Buenos días. Ya, buen día. Guayani. Presente, profesor. Buenos días. Gracias, buen día. Torres Milla. Presente, doctor. Buenos días. Soto Córdoba. Presente, profesor. Buenos días. Y Otero Kruger. Presente, Otero. Gracias. Bien, me olvidé de mencionarles. Su examen práctico lo van a dar el día 18 de este ¿El mes. 25, profesor? El teórico es el 25, según me han informado. A ver, confirmen. Doctor, acá han pasado un mensaje diciendo que es El al revés. 18. El de teoría es el 18. Dije, El de práctica es el 25. Bueno, Claro. sea cual fuere el orden, ¿ok? Sé que va a ser presencial. doctor, en su mismo horario de teoría, ¿verdad?
Sí. Ok, gracias. El del 25, doctor, también es presencial porque dice virtual. O sea, es que mi pregunta, porque como yo tengo que No, acomodar mis el de turnos. práctica es virtual. Ah, ya. Pero Ya, usted doctor. dice que el de práctica es el 25. Sí, doctora, así nos han informado. Entonces me han dado Y el de mal el teoría es dato. el 18 presencial. El 18. 18 es presencial, doctor. Ya, ok, muchas gracias. Esperemos Doctor, estar. Doctor, ¿me considera en asistencia? No lo escuché muy nítido. Igual a mí, Valdés, por Valdés favor. Maldonado. ¿Cómo apellidas? Valdés Maldonado. ¿Cómo dice tu apellido? Valdés Maldonado, doctor. Valdés. Sí, te he puesto presente. Alguien contestó por ti. ¿Quién más? No, sí. ¿Quién? Adán. Por favor. Adán Chuquicagua. Ya. Ok. ¿Quién más? Doctor, disculpe, a mí me puso, por favor, Garay Vázquez. Garay. No, no contestaste. Ya, ahora sí. Bien, gracias. ¿Alguien más? Doctor, entonces el 18 en su horario tenemos lo que es el examen presencial, ¿no? El teórico, sí. Teórico, doctor. El práctico, Ok. más sí. Con vos también Doctor. llevo, doctor, práctico. Doctor, Sí. buenas tardes. ¿Qué tema van a venir en el examen? ¿Todo completo en general o solamente Todo, los dos? pues. Todo lo Ya. que, hasta donde lleguemos. Doctor, disculpe, una Doctor, pregunta. Sí. En todo caso, si tal vez no se pudiera dar el examen por cosas externas, porque yo verdaderamente, yo no vivo ahí en Lima. Entonces, tal vez hay una opción de reprogramar o qué se podría hacer. Supongo que sí, pero hazlo conocer a coordinación especialmente, ¿ya? Para Ah, que, ok, doctor. para que vean cómo van a realizar el examen en tu caso. ¿De acuerdo? Doctor, Doctor, pero gracias. doctor, ese día entonces sí o sí es presencial, porque la mayoría somos de provincia y no se nos va a ser difícil para poder llegar, doctor. Bueno, tienen que consultarlo con coordinación, especialmente, para que vean cómo van a hacer con ustedes. ¿Sí? ¿De acuerdo? Ok, doctor. Doctor, una consulta. El examen teórico va a ser solamente toda la segunda unidad nada más, ¿no? Claro, todo lo que hemos hecho después del examen. Después del examen del primer parcial. Ya, doctor, listo, gracias. ¿Ya? Ok, doctor, muchas gracias, todo claro. Bien, en la práctica nos vemos. Ok, doctor.